Bien, pues vamos entonces a orar. Rocío, Oliva, Josefina, Héctor, hola, Ceci y familia, Carlos e Isabel, hola. Pues vamos a orar para que el Señor guíe el estudio. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte gracias porque podemos seguir viéndonos a través de este medio del Zoom. Sobre todo, Señor, porque sabemos que es tan importante recibir la doctrina de tus enseñanzas y en esta cuestión de los atributos de Dios, pues es interminable, Señor, lo que podemos aprender de ti, de tu carácter. Por eso te pedimos, Padre, que tú derrames tu gracia y nos ilumines con tu Santo Espíritu, sobre todo a mí que yo voy a exponer y a los que oyen o escuchan, que igual, Señor, tu Espíritu Santo nos haga entender a todos las maravillosas grandezas de tu gracia y sobre todo en este aspecto de la misericordia que es tan grande, Señor, tan parte de ti, de tu carácter, pues Señor, en estas últimas dos partes que vamos a ver esta noche, pues tú derrama tu gracia para el efecto y para que nos podamos quedar en el pensamiento que la misericordia va delante de ti. Señor, te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús, rogándote que a los que no se han podido conectar, tú los guíes porque tenemos un nuevo link que es para este año, lo que resta de este año. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, digo, yo sé que la mayoría lo recibió en el chat, entonces pues qué bueno porque el otro se terminó, el otro link se terminó. Entonces, bueno, nada más recordando, como el miércoles pasado, como fue día de asueto, no tuvimos reunión, la misericordia de Dios, que es el tema que estamos viendo. Misericordia, según el diccionario, quiere decir que es la inclinación a la compasión hacia los sufrimientos de los errores ajenos. La inclinación a la compasión hacia el sufrimiento de los errores ajenos. Entonces ahí podemos ver cómo en Dios en su misericordia, precisamente, ha inclinado su rostro a la humanidad, sabiendo que por sí misma no iba a poder cambiar, precisamente por la naturaleza caída y corrompida que tiene. Entonces Dios extendió su misericordia. Entonces la primera parte que vimos, o subinciso, o subtema, mejor dicho, es la bondad de Dios. Entonces vemos que Dios es una persona generosa, que su parte de su carácter es dar. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, en esa bondad, Él extiende su misericordia a toda la humanidad, pero en realidad solo la van a recibir aquellos que Él llame y que la apropien. Luego, cómo Dios actúa, que es la operación de la misericordia de Dios. O sea, Dios, recuerden ustedes que como un ser omnipresente, sabe todas las cosas y no hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia, como dice Hebreos 4:13, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces Dios está trabajando en todo el mundo a través de su Espíritu Santo para extender su misericordia a la humanidad. Él sabe lo que la humanidad vive y el efecto del pecado, cómo ha afectado a la humanidad, y el tema último que vimos el miércoles antepasado es el sufrimiento de Dios. Por tanto, el Señor se duele, verdaderamente se duele de lo que nosotros padecemos y ha puesto remedio a través de darnos a su Hijo Jesucristo, pero también a través de su acción, de la acción a través del Espíritu Santo desde el momento en el que somos hijos de Dios, pues Él manifiesta y entiende y nos guía siempre por el mejor camino
para que nosotros seamos liberados de la opresión del pecado y del sufrimiento, aunque bueno, todos debemos de saber que mientras estemos en este cuerpo, tendremos lucha contra el pecado que nos puede afectar externamente, luchas internas en nosotros mismos, pero también gracias a su misericordia nosotros podemos experimentar la victoria, sobre todo sabiendo que Dios está con nosotros, que está al pendiente de nuestras vidas, que se compadece de nosotros y entiende lo que nosotros vivimos y sufrimos. Recordemos que el Señor Jesucristo, al pagar en la cruz por nuestros pecados, sufrió y experimentó todo lo que nosotros experimentamos en vida y experimentaremos. Por tanto, Él entiende, aunque gracias a Dios fue sin pecado. O sea, Jesús entiende lo que sentimos, lo que vivimos, pero recuerden, como un Dios santo que nunca pecó, precisamente nos puede ayudar porque Él ya recorrió el camino de la victoria, que lógicamente estaba asegurada, pero nos puede ayudar. Entonces, como nos entiende, por eso se hizo hombre, entonces Él puede precisamente saber lo que sentimos y ayudarnos precisamente a reposar en la fe, en su palabra, para que nosotros seamos ampliamente consolados. Entonces ahora el subtema que vamos a ver es la cercanía de la misericordia de Dios. O sea, Dios, recuerden, reiteramos, es un ser omnipresente y Él todo lo sabe. Pero aquí el aspecto de la cercanía de la misericordia de Dios, principalmente dada hacia sus hijos, quiere decir que Él está al pendiente de todo lo que vivimos, está al pendiente de todas las cosas que experimentamos en la vida, lo que sentimos. Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestros sueños, nuestros anhelos. Recuerden, tu suspiro no me es oculto. Todo lo conoce de nosotros. Al extender su misericordia, quiere decir que Él va a trabajar en nuestra vida para que todo salga bien, para que nosotros caminemos por la senda que caminó el Señor Jesucristo, que es la senda de la victoria. Entonces Dios en su misericordia va a hacernos comprender paso a paso su palabra, paso a paso prácticamente su intención. Recuerden ustedes que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros al nacer de nuevo ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Pero esto no quiere decir que no vamos a experimentar luchas o que volvemos a poder experimentar la esclavitud si damos lugar a los temores. Por eso también es cierto, digo, también es importante que nosotros tengamos el concepto de que Él está cerca de nosotros para ayudarnos. El Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, Él siempre va a actuar conforme a su misericordia para sacarnos adelante, porque se compadece. Ya como sus hijos hemos sido sellados, pero Él tiene un plan para la vida de cada uno. Si no tuviera un plan, nos convertiríamos al Señor y nos llevaría al cielo inmediatamente. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría este pasaje que cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O este otro pasaje que a nosotros nos es concedido por causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por su nombre. Entonces, dentro del plan que Dios tiene, y es un gran privilegio, nos ha hecho partícipes de trabajar en el reino de Dios. Por eso dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, si es necesario, de acuerdo al plan de Dios, que nosotros permanezcamos todavía en este mundo hasta que Él nos llame o hasta el día que Él venga por su iglesia ya en conjunto, nosotros tenemos que saber que Él nos acompañará cada momento de nuestra vida en todo tipo de pruebas. Un ejemplo muy importante, hablando de esta misericordia, sucedió en una anécdota en la Primera Guerra Mundial.
Ustedes saben, en cada guerra pues hay muchas muertes y muchos niños se quedaron huérfanos. Y hay la historia de un papá que pues murió la esposa, se quedó solo con su hijo, pero pues vino una gran hambruna a consecuencia de la muerte y pues muchas naciones apoyaron económicamente para dar sustento a todos los huérfanos. Y como este padre que no podía sostener a su hijo, pues fue precisamente a una institución de este tipo y llevó a su hijo para que lo recibieran, pero no lo quisieron recibir porque no era huérfano. Entonces él les explicó que no encontraba trabajo, que estaban padeciendo mucho, que si él más adelante podía salir adelante, volvería por su hijo, pero de momento les pedía que lo recibieran porque además estaba enfermo. Y por más que hizo la lucha, no quisieron recibirlo, a su hijo. Entonces, ¿saben qué hizo él? Y por eso es tan famosa esta anécdota. Fue y se suicidó. Precisamente para que pudiera entrar su hijo. Entonces nosotros aquí podemos ver a un padre que prefirió quitarse la vida para que pudiera mantener a su hijito. Y ese es un aspecto de lo que nosotros podríamos llamar misericordia en un ser humano. Y bueno, nosotros vemos cómo pues Dios mandó a su hijo precisamente para que él pagara por nosotros en la cruz, por los pecados de toda la humanidad. Y ese yo creo que es el acto más grande de misericordia de Dios. Y además, pues la misericordia de Dios va de acuerdo también a su soberanía. Y eso es algo que también nosotros tenemos que saber. O sea, Dios es justo, Dios es soberano, Él mira sobre los hombres y sabe a quién extiende su misericordia. Bueno, por ejemplo, en Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces vemos cómo Dios mismo declara que Él en su soberanía sabe a quién se la va a extender. Pero sin lugar a dudas, cuando nosotros ya nos convertimos en hijos de Dios, por habernos arrepentido y creído en Él, esa misericordia estará siempre a nuestro lado. Dios estará siempre cerca de nosotros y aunque seamos muy imperfectos y fallemos en muchas pruebas, Él siempre va a extender su misericordia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya hizo una promesa y al santificarnos por medio de la sangre de Cristo, Él ya nos dio, ya derramó toda su gracia y ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Por tanto, nada tampoco nos puede separar de su misericordia y por eso nosotros podemos estar seguros que no importa la prueba que enfrentemos, no importa los errores que cometamos, la compasión de Dios es hacia nosotros para librarnos del sufrimiento. Por supuesto que ninguno de nosotros quisiera sufrir y siempre que nos equivoquemos o pequemos, va a haber consecuencias. Nosotros quisiéramos en la vida, cuando nos equivocamos, pensar que no debería haber consecuencias. Y muchas veces en nuestro pecado ya no hay vuelta atrás, aunque Dios nos perdone. Vemos, por ejemplo, el caso de David cuando tuvo este hijo con Betsabé y el niño enferma, cómo Dios rogaba que Dios le diera la vida al niño y Dios pues no quiso, pues podríamos decir que pagó un ser inocente por el acto pecaminoso de David y de Betsabé. Pero cuando el niño muere, David se ciñe, se viste y pide comida y esto desconcierta mucho a sus siervos. Entonces le preguntan, oye, ¿por qué en vida no ayunabas y no querías ni comer y ahora que el niño muere ya comes? Porque ya David había pedido y entendió que de acuerdo a la misericordia de Dios, él había preferido llevárselo. ¿Beneficio para el niño? Pues claro que sí. Él se fue a la presencia de Dios. Y seguramente Dios vio todo lo que pudo haber sucedido en este niño que había nacido en una relación ilícita y prefirió llevárselo. Es un acto de misericordia.
Por ejemplo, Jesús decía a sus discípulos, decía, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Por supuesto que para los discípulos estaba velado, como dice la Escritura, eso, y no entendían qué quería decirles con que iba a morir y que iba a resucitar, porque, reitero, la misma Escritura lo dice, estaba velado. Pero era un acto de misericordia el que Dios iba a poner a su Hijo para pagar por los pecados, pero iba a vencer al pecado y no lo iba a poder retener la muerte. Es más, Jesús mismo declara en el Evangelio de Juan que a él nadie le quita la vida, que tenía poder para perder su vida o para darla y para recuperarla. Por eso fue que resucitó. Eso también es un acto de misericordia. Sin embargo, mientras Jesús estuvo en vida, él siempre estuvo al pendiente de sus discípulos y aún sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, no por eso lo trató diferente. Sabía que era un ladrón, como declara Juan, que se quedaba sustraía dinero de la bolsa de las ofrendas. Pero no por eso Jesús lo trató diferente. Ahora, ¿sabía lo que iba a hacer? Pues sí, pero siempre todos sus actos iban acompañados de misericordia. Judas la rechazó y obtuvo el pago precisamente de su rechazo, así como Dios, al morir Jesús por todos los pecados de la humanidad, realmente solo van a recibir su misericordia aquellos que crean en Jesús, producto de la convicción que produzca el Espíritu Santo. Pero el llamado es a muchas personas por la misericordia de Dios, pero no todas van a responder. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús empezó a decir, después de que Pedro lo confiesa como el Mesías Salvador, en Mateo 16:23 dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Y todos conocemos la respuesta que está en el siguiente pasaje. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aquí nosotros podríamos ver con claridad que la misericordia de Dios es para que nosotros lo volteemos a ver a Él y podamos responder a su llamado y a su gracia. Y entonces opera toda la misericordia, que es cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Vemos el caso de Judas y de Pedro. En realidad los dos negaron a Jesús. Judas lo traicionó, pero Judas no se arrepintió de corazón. Sí, es verdad que la Escritura dice que le dolió en su corazón haber entregado a Jesús después de ver los resultados y va y devuelve las monedas, pero en realidad él no se arrepintió. Y vemos a Pedro que lo niega, Jesús habiéndole advertido previamente, pero cuando se dio cuenta de su pecado, lloró amargamente y fue recibido a misericordia, tanto que Jesús le había dicho, pero cuando tú seas restablecido, conforta y alienta a tus hermanos. ¿Sí? Vemos también, por ejemplo, que todo Israel, los mismos discípulos y mucha de la gente que seguía al Señor Jesús, tenía expectativas diferentes a lo que era la misión del Señor Jesucristo. Vemos cuando alimenta a los 5,000, cuando alimenta a los 4,000, como muchas personas lo empiezan a seguir y Jesús los enfrenta y les dice, me buscáis porque los alimenté, pero tienen que aprender a buscarme de otra manera y de seguir la voluntad del Señor. Más adelante, cuando Jesús resucita a Lázaro, muchos por este milagro o sea, vieron diferente a Jesús y empezaron a alabarle, pero querían a un Jesús de acuerdo a sus planes. ¿Y qué pasó casi inmediatamente después de la entrada triunfal en Jerusalén? Al rato muchos de esos que lo alabaron y lo declararon como el Mesías, al ver que él no iba a librar a Israel del poder romano, lo negaron. Pero aquellos que creyeron, Dios los mantuvo y les hizo comprender más adelante
su acción y su misericordia, como estos dos hombres que iban al camino de Emaús, como iban afligidos por todo lo que había acontecido, y Jesús se les acercó y entonces les empieza a abrir las escrituras y entienden, sobre todo, saben que había sido Jesús cuando parte el pan y desaparece de su vista. Entonces ellos corren de regreso a Jerusalén para dar la buena noticia de que había resucitado. Pero aún vemos que Tomás no creyó en él porque no estaba. Y dijo, si no metieres mi mano en su costado, en los clavos que lo atravesaron y mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús en su misericordia se apareció ya físicamente para hacerle ver que no era un espíritu y le dijo, sé creyente, no seas incrédulo. Y entonces le dice, bienaventurado Tomás porque me viste y creíste, pero más bienaventurados los que crean, los que sin ver me creen. Entonces vemos que ahí Jesús se ocupó de que todo aquel que tenía una duda razonable o alguna situación de incredulidad, pero tenía un corazón recto hacia Dios, él mismo se encargó de establecerlos. Recuerden cómo una de las mujeres que va a la tumba después de su muerte es María. ¿Y qué hizo Dios? Se le apareció a ella primero que nadie. Por el dolor que ella sentía en su misericordia, le hizo ver que él prácticamente había vencido al pecado y por eso había resucitado. Más adelante, vemos nosotros, poco antes de su crucifixión, cómo Jesús le lava los pies a los apóstoles. Dice en Juan 13:7, respondió Jesús y les dijo, lo que hago, tú no lo comprendes ahora, le dice a Pedro, mas lo entenderás después porque dice, no me lavarás, y si no te lavo no tendrás parte en mí. Dios en su misericordia los ubicó en cuanto al futuro que les esperaba y cómo debían servir. Ellos decían, los reyes de este mundo se enseñorean de las personas, están en los palacios, usan ropas elegantes, pero ustedes no será así. Ustedes van a tener que servir a todos los demás. Y entonces vemos que en el cristianismo no se trata de buscar riquezas como malamente se enseña hoy en el Evangelio del Progreso, sino más bien se trata de servir a las demás personas para aventajar el reino y que las personas puedan ver lo que es la realidad del Evangelio. Entonces, Jesús, al lavarle los pies, realmente le estaba diciendo a Pedro y a sus discípulos que él daría vida a todo aquel que en él cree, pero él iba a llevarlos por un camino que ellos no comprenderían, pero estaría siempre con ellos. Por eso les dio el Espíritu Santo. Nosotros vemos también otro acto de misericordia de Dios cuando es condenado injustamente, como aún el sumo sacerdote rompe todas las leyes para poder condenarlo. Y padece él el maltrato de sus opresores. Pero, ¿qué hizo él cuando estaba en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue un acto de misericordia porque él sabía que tenía que cumplirse este plan y que iba a haber personas que lo iban a rechazar. Su nación, de hecho, como nación lo rechazó y tuvo las consecuencias de ello. Pero ¿qué sucedió? Siempre hubo un remanente fiel. Vemos, por ejemplo, a Pablo. Vemos cómo Pablo persiguió a la iglesia con un celo equivocado y cómo Dios en su misericordia lo llamó precisamente y se le apareció en el camino y le cambió la vida. ¿Hizo algo Pablo? Pues no. Solo Dios le extendió su misericordia, pero además de eso, en su misericordia, le dio el privilegio de servirle y Pablo respondió a eso porque fue de los que más trabajó. Entonces, si Jesús vino a este mundo a pagar los pecados de toda la humanidad, ahí Él extendió su misericordia. Dice 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto quiere decir
que Dios va a extender su misericordia, va a hacer el llamamiento, nos va a convencer, nos va a atraer a Él, y la misericordia está puesta para todos, pero ¿sobre quién va a recaer? El que responda por obra de Dios a su gracia. Y digo por obra de Dios porque nosotros realmente no hay nada. Mientras más avancemos en la vida cristiana, más podemos ver la grandeza de su misericordia, porque sabemos que no merecíamos nada. Sabemos que aún las obras que Él nos llamó a hacer, Él mismo las produce, Él mismo las planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta misericordia vendrá a todo el que Él escoja. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, dentro del llamamiento, Dios atrae a las personas que Él seleccionó y derrama su gracia para que crean y se conviertan. Y desde entonces estará cerca de cada uno la misericordia. ¿Sí? Por eso Jesús también les dijo que nadie podía ir a Él si el Padre que le envió no le trajere, y que Él lo resucitaría en el día postrero. Y luego añade, escrito está en los profetas y la ley, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces ahí vemos cómo, por la misericordia de Dios, cuando Dios nos hace el llamamiento, nos muestra nuestra condición a través del Espíritu Santo, venimos a Él y para siempre se derramará la misericordia en esta persona y estará cercana cada día de su vida. Dios es un ser dadivoso y Él está dispuesto a extender la misericordia a quien apela a ella. Por más difícil que sea de comprender esto, Dios en su soberanía determinará sobre quién la derrama. Por eso dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y justificará a quien Él quiera justificar. Ahora, si la misericordia está cerca de nosotros cada día de nuestra vida, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a esta misericordia de Dios? O sea, Dios nos dio libre albedrío. Aún en Cristo tenemos la capacidad de decidir, lo sabemos, siempre sabemos por qué, o sea, siempre decimos por qué camino tomar, si vamos a confiar en Él, si no, muchas veces nos podemos equivocar, pero siempre esa misericordia nos llevará de regreso a Él. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Comprender la obra maravillosa que Dios hizo en nosotros para que nosotros nos volvamos a Él. Si no, no diría esto en 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la respuesta correcta a la misericordia de Dios es consagrar nuestra vida, dejar de vivir por cosas vanas y concentrarnos en la esencia de su palabra, en vivir su palabra, para que así como nosotros tuvimos la oportunidad de recibir esta misericordia de Dios, Dios a través de nosotros, al compartir el Evangelio, se la pueda otorgar a otros, y me refiero a porque las personas puedan comprender la gracia de Dios para responder a su amor. Entonces Dios nos da la capacidad de responder a esta misericordia y a la vez nosotros nos volvemos misericordiosos para con los demás. ¿Sí? Dios puede intervenir y asegurar la salvación de aquellos a quienes decide extender su misericordia, pero usa sus instrumentos. Entonces nosotros somos instrumentos de Dios para que Dios derrame su misericordia. Y si ponemos cuidado en eso, veremos que es un privilegio y entonces nos concentraremos en trabajar en esto. Una persona podría pensar, bueno, pero si yo me concentro en esto, ¿qué va a pasar con lo demás en este mundo? Bueno,
Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos vendrá por añadidura. O sea que aquel que confía en Dios y decide ser un instrumento de Él y sabe que Dios estará con él para llevar a cabo su obra, Dios se encargará del sustento. Recuerden que Pablo renunció a ser un hombre rico, renunció al orgullo de ser fariseo, al orgullo del conocimiento y de ser celoso de la ley de Dios, al orgullo de ser romano por haber nacido en Tarso, una provincia romana. Y un día él dijo, a la vuelta de los años, con abrigo y sustento, estamos contentos. Porque para él lo más importante era hacer la obra de Dios. Porque supo responder desde aquel día que se le apareció en el camino a Damasco, a la misericordia que Dios tuvo de él. ¿Hizo Pablo algo para que Dios tuviera misericordia? No. Él antes perseguía a los creyentes, los obligaba a blasfemar. Pero cuando Dios le mostró su misericordia, supo responder. Entonces, vemos este pasaje de 2 de Samuel 22-26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces, tiene mucho que ver nuestra integridad. No quiere decir que que seamos perfectos, no. Dios quiere que seamos honestos. Y parte de la misericordia de Dios es que nosotros nos presentemos a cara descubierta delante de Él, tal y como somos, aún como pensamos. A veces nosotros como humanos nos acostumbramos a tapar muchas cosas de nuestra vida y mostramos a los demás unos aspectos de nosotros que no es la realidad de nuestra vida. Si no, no hubiera un pasaje que diría, el espíritu conoce la amargura de su alma y extraño nos entremeterá en ella. Pero con Dios tenemos que ser honestos para que Él nos pueda ayudar y pueda extender esa misericordia en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos apelar a la misericordia de Dios si nos presentamos delante de Él con ideas equivocadas o cosas que realmente no sucedieron? Y lo más importante es que cuando empezamos a ser honestos con Dios, naturalmente empezamos a ser honestos con los demás. Y entonces las personas que están a nuestro alrededor empiezan a ver aspectos de Cristo en nuestras vidas. Recuerden que la palabra más testimonio es igual a poder. La palabra sin testimonio no hay poder. Por eso muchas personas hablan de Cristo y van y vienen, pero sus vidas dejan mucho que desear. Y entonces cuando comparten el Evangelio, pues no pueden creer porque no ven vidas transformadas, ¿sí? Entonces, recordemos que para los que nos hemos realmente convertido, esta misericordia es otorgada gracias a la expiación de nuestro sumo sacerdote que murió en nuestro lugar, Jesucristo, ¿sí? Él es el guardián del ser humano, el que intercede por nosotros en el cielo cuando llegue el acusador a decir, mira, tu hijo pecó. Y Jesús dice, sí, pero yo ya pagué por él, ¿sí? Este Jesús se vistió de una naturaleza humana para poder cumplir todos los requisitos demandados por la ley de Dios y así justificarnos ante Él. Por eso nosotros le debemos nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece, como lo dice en 1 Corintios. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero no podríamos hacerlo si no vemos lo que Jesús hizo realmente, que renunció a ser un ser divino. Por eso haya pues en vosotros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muere hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, si Jesús, Dios, hizo esto y nosotros queremos seguir el camino, nosotros tenemos que renunciar a cualquier cosa que se pueda anteponer a que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, Él nos ayudará, pero nuestra renuncia es una respuesta a la misericordia que ya Dios tuvo de nosotros. Por eso es tan importante el ejemplo de Pablo, que es uno de los más ilustrativos de lo que es la misericordia de Dios. O sea, cómo la gratitud lo llevó a dar su vida en servicio y lo llevó a trabajar quizá más que todos los demás apóstoles, incansablemente, hasta que pues Dios lo llamó. Y con su muerte pues también lo glorificó. Si nosotros ascendiéramos al cielo, seguramente nos encontraríamos criaturas extrañas que no conocemos, como los seres vivientes de Ezequiel o la descripción de muchos ángeles que hay. Pues hay diversos tipos de ángeles. Y ellos están en la presencia de Dios y están viendo su misericordia cada día. Así, si nosotros aprendemos a ver a Dios a través de las Escrituras, Dios nos va a abrir precisamente la comprensión para poder comprender cada día más aspectos de Él y poder transmitirlos a los demás y que las personas puedan ver lo que significa la misericordia de Dios y vayan a Él. Pero primero tú tienes que saber que tienes que tener una respuesta a Dios de lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Si vives para ti mismo, eso quiere decir que todavía no entiendes en profundidad lo que Dios hizo por ti. Si no, no diría, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. O sea, si tú apropias la misericordia de Dios y respondes a ella, Él a su vez va a ser misericordioso contigo en todas las cosas. Si no eres íntegro, como decíamos hace rato, hay que aprender a presentarnos delante de Dios a cara descubierta, honestos. No diría íntegro para con el hombre íntegro. Por tanto, esta misericordia de Dios que nos acompaña lleva implícita la integridad y la honestidad. Y lleva implícito que nosotros respondamos a su misericordia y Él la derramará sin límite. Por eso es que todo sacerdote intercede delante de Dios, pero Jesús sabemos que es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, venció a la muerte, venció el pecado, está sentado ahora a la diestra de Dios precisamente. Y ahí se compadece de nuestras debilidades. Nos lo dice Hebreos 4, del 13 al 16. No hay cosa creada que no haya de ser manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjense, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que Dios siempre va a estar a nuestro lado, que nosotros debemos de saber que Él nos entiende y que Él está sentado a la diestra de Dios para justificarnos. Entonces nosotros tenemos que retener nuestra fe. Cuando tú creíste en Cristo, tú declaraste y creíste en tu corazón que la obra de Cristo era una realidad. Y al creerla fuiste transformado. Te convertiste en hijo de Dios
Dios te hizo coheredero con Cristo y vamos a poder disfrutar de su creación por toda la eternidad, sin nada que nos impida disfrutar plenamente. Ya no habrá llanto, dolor ni sufrimiento. Vas a poder disfrutar de todo lo que Dios hace plenamente, con todos tus sentidos, que seguramente serán agudizados al máximo, y estarás siempre dándole gracias a Dios. Recuerden ustedes algo muy importante también, que el reino de Dios para nosotros comenzó ya desde el momento en que nos convertimos, y que la misericordia de Dios va por delante cada momento de nuestra vida. Si no, no diría Dios, como ahorita leímos en el 4:16, acerquémonos a Dios confiadamente, al trono de la gracia, confiadamente, para alcanzar misericordia. Ahí en el trono de la gracia está su misericordia. Si tú no la ves, vas a tomar tu vida en tus manos y vas a pecar. La duda va a ir en contra de ti y va a ir trabajando en ti. Claro, si ya eres algo, no tienes de qué preocuparte porque Dios te va a llamar al retorno. Pero ¿qué creen que Dios hizo, por ejemplo, ¿qué hizo Satanás en Judas? O sea, Judas estuvo expuesto a la luz como los otros 11 discípulos, pero Jesús no era lo que él esperaba. Lo decepcionó porque era diferente a la idea que Judas tenía del Mesías, que lo que realmente iba a ser Jesús. Por eso lo traicionó. Pero aquí nos tenemos que entender que hay un proceso en el cual Judas permitió la duda y esta fue creciendo y fue haciendo un trabajo en su vida hasta que llegó el momento en que Satanás lo poseyó. Recuerden que Satanás, dice la Escritura, entró en él para hacer el último acto. Entonces, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y en su misericordia, dejamos de acudir a Él, nos hacemos víctima del error, víctima de las mentiras de Satanás, y lo que menos vamos a ver es la misericordia de Dios en nosotros, sino más bien va a haber reclamos. ¿Y cómo vamos a responder a esta misericordia si no estamos creyendo en la misericordia de Dios? Por eso tenemos que tener la certeza de que la misericordia va por delante. Tenemos que tener la certeza de que Jesús está presente en nuestra vida y que no debemos temer contarle todas nuestras vivencias. Él sabe todos nuestros problemas, aún a futuro. Y no está ajeno, reitero, a lo que vivimos y experimentamos, porque Él ya lo experimentó todo y nos comprende. Nunca se te olvide. Jesús es Dios, pero como hombre lo experimentó todo. Y por eso se compadece de nosotros. Entonces, Él sabe todo sobre nosotros, reitero, aún el futuro. Pero al actuar su misericordia y muchas veces pruebas que nosotros tenemos en nuestra vida, llevan implícita su misericordia. Y muchas veces no lo entendemos, solo vemos, ¿por qué Dios me traes esto? ¿Por qué Dios me has abandonado? Etcétera. Pero nos damos cuenta que Dios nos está preparando por su misericordia para un futuro. Por tanto, confiar en su misericordia nos prepara para que nosotros tengamos una relación más íntima y estrecha con Él y sobre todo la confianza de que será oportuno. Oportuna en nuestra vida, si no, no diría, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Por tanto, aún ahí está su misericordia. Quiere decir que no hay cosa que Él se presente en nuestra vida que Él esté ajeno a ellos, todo lo permite con un propósito, que no puede estar a nuestro lado para hacernos salir adelante. Si tú tienes una tentación, Él también va a estar ahí para sacarte de la tentación. Esa es la misericordia. Y al ver tú la misericordia, porque Dios te libró de un error, ¿no sería acaso lo lógico que tuvieras una respuesta con una mayor entrega a Dios?
con una mayor consagración? ¿Qué tanta es la consagración que tienes actualmente ante Dios? ¿Qué tanta gratitud tienes por la misericordia que Él tuvo de ti al llamarte y sacarte de la esclavitud del pecado y trasladarte al reino de su amado Hijo, que es una realidad ya? Por eso decía hace un momento que el reino empezó para cada uno de nosotros desde el momento en que nos convertimos y está trabajando hasta que nos llame a su presencia y lo glorifiquemos, pero Él también nos va a glorificar, sobre todo de acuerdo a la respuesta de nosotros a su misericordia. Entonces, si Dios sabe lo que vendrá, si Dios sabe lo que experimentaremos, si Dios sabe las pruebas que vamos a tener, y Él lo sabe todo, apelemos a su misericordia y respondamos a su amor, ¿sí? Podríamos decir que la misericordia de Dios es como un océano divino, un torrente infinito de bondad e insondable, quizá incomprensible para nosotros, pero para nosotros, y usando esta misma analogía, sumerjámonos en la misericordia de Dios y conozcámosla y experimentémosla para que esto cambie el sentido de nuestra vida. Dios nos puede ayudar a comprender todo esto. Pero recuerden que la misericordia siempre va por delante. Por tanto, si tú pecas, acude a Él y apela a su misericordia. No importa qué tan grave ha sido el error, si te arrepientes, su misericordia vendrá sobre ti. Y como en el caso de David, quizá a veces cuando dejaste de confiar en Él y en su misericordia, pecarás y habrá secuelas del pecado. Pero también por su misericordia, Él muchas veces nos anticipa. La palabra nos anticipa el mal. Nos ayuda a prepararnos, a formar un carácter cristiano que está preparado para vencer el pecado, para vencer las tentaciones. ¿Sabes por qué tú puedes caer en una tentación? Porque te ves a ti mismo y ves la satisfacción egoísta y no te pones a pensar que Cristo tuvo que morir en la cruz por tus pecados y por su misericordia murió para salvarte. Qué diferente es ver una tentación de esta manera, ¿verdad? Si te ves a ti mismo, vas a caer en el pecado. Recuerda, el que busca la autosatisfacción siempre caerá en el pecado, porque se levantará su egoísmo. Pero el que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, estará libre. ¿Por qué? Porque siempre verá a Dios, su misericordia y su gracia, y su gozo será obedecer a Dios, glorificarlo, no verse a sí mismo. Entonces, que Dios nos ayude a comprender esto, porque cada día de nuestra vida lo vamos a necesitar desesperadamente. Por eso Él no quiere que te confíes nunca, sino que siempre estés escudriñando la palabra, que siempre estés personalizándola para que puedas ver las tendencias del mal que hay en ti y puedas poner freno a tiempo. Esa es respuesta a su misericordia, ¿sí? Pero si aún tú no has experimentado esta misericordia o acudido a ella, no tardes en hacerlo, porque está puesta para ti. Por eso, cuando Jeremías, después de haber sufrido el castigo de Israel y ver todas las tragedias que vinieron por haber rechazado a Dios, dice en Lamentaciones 3:22 al 24, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Estas tres frases, estos tres pasajes te dicen claramente que la misericordia está presente y que por ella no has sufrido el juicio
por lo que tus hechos merecen, porque su misericordia nunca va a decaer hacia ti. Cada mañana serán nuevas y Él será fiel siempre contigo desde el momento que tú pones tu confianza en Él. Por tanto, nosotros tenemos que saber que nuestro verdadero tesoro es Dios y tenemos que esperar siempre en Él. Y Él siempre derramará su misericordia para que sigamos el camino de su voluntad, para que seamos librados del pecado y de la tentación, pero sobre todo para hacernos entender cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir en esta vida. No pongamos los ojos en las circunstancias, sino en la misericordia de Él y responderemos a Él adecuadamente. Pongamos todos nuestros deseos en las manos de Él y Él, en su tiempo, si es provechoso para nosotros, si está conforme a su plan y a su voluntad, nos los concederá. Recuerda, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una persona que piense en Dios, que piense en su misericordia, que piense en su amor, que depende de Él, automáticamente su pensamiento va a ir siendo conformado a la voluntad de Dios. Y yo creo que este pasaje se refiere precisamente a eso, que si tú te deleitas en Dios, la misma manera de pensar de Jesús irá siendo tu manera de pensar. Dicho de otra manera, como lo decimos frecuentemente, Dios formará a Cristo en ti, la mente de Cristo reinará en tu corazón. Por tanto, tus deseos, Dios siempre te los concederá porque serán los deseos de Dios. A veces las personas piensan en este pasaje, Salmo 38, 9, que va a cumplir Dios los caprichos egoístas de una persona. Nunca Dios lo va a hacer. Pero si tú te deleitas en Dios, tu deseo va a ser la entrega, la consagración, ser usado por Dios, ser un testimonio hacia los demás. Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ven? Esa es nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Y hay muchas más cosas que nosotros podríamos hablar de esta misericordia, que es infinita. Pero cuando menos esto que nosotros vimos son las bases de su misericordia y Dios quiera que cada uno de nosotros la tenga presente cada día en su vida, para que en lugar de caminar inciertamente, siempre vayamos a Él confiando en que Él nos ayudará, en que Él nos responderá, en que Él nos hará entender cómo tenemos que actuar exactamente, entender el camino de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que nunca va a ser como nosotros pensamos, pero que Él es soberano. Pero aparte de su soberanía, que ya se lo deberíamos todo a Él, también es bueno. Y Él murió para que nosotros pudiésemos ser semejantes a Él, ser como Cristo. Por eso en esta vida Dios, aparte de todo el plan que tiene para nosotros, el objetivo es formar a Cristo en nosotros. Entonces pregúntate, ¿qué tanto estás dependiendo de Él para que Dios forme a Cristo en ti? Tú no puedes formar a Cristo en ti, lo tiene que formar Dios en ti. Y lo va a hacer porque Él sabe todos los beneficios que vas a tener en cambiar tu sistema de pensamiento. Para empezar, te va a librar del pecado, de la esclavitud del pecado. Para empezar, va a ayudarte a que pierdas el temor de la muerte y te va a dar una esperanza cierta en el futuro. Todo eso hará la misericordia de Dios en tu vida. Bien, vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio y gracias, Señor, por hacernos comprender en forma mínima la grandeza de tu misericordia. Y digo mínima porque es infinita, pero ayúdanos, Padre, a mantener nuestra mente y nuestra mirada en ti, en tu palabra, donde se expresa con toda amplitud tu misericordia, para que sepamos que está desde el momento que fuimos hechos tus hijos a nuestro favor y que tú siempre la derramarás sobre nosotros para el cumplimiento de tu voluntad.
Padre, te pedimos que trabajes en la vida de cada uno de nosotros en este aspecto. Y hoy, Padre, también quisiéramos pedirte por Margarita Peláez de Ruiz, Señor, que está pasando por pruebas tan difíciles. Ayúdala, Padre, a salir adelante. Ayúdala, Señor, a darle fuerza, ilumínala y que todo lo que ella vive redunde en que su familia pueda conocerte. También te pedimos por el hermano de Rosita y de Carmina, para que tú, Dios, a él y a su esposa los ayudes a salir adelante. Y así como lo hiciste con mi hermano, Señor, que también tuvo COVID, pues puedan ellos voltear los ojos a ti y cambiar su actitud hacia el Evangelio y tú los puedas ayudar. Señor, pues también te pedimos por Erwin, que pues también está en esta situación, que tú veles por él y, y con producto de esto lo hagas que realmente se convierta a ti y se consagre. Y Señor, pues hay muchas otras peticiones por las cuales te pedimos, que toda esa lista de oración por la que oramos, que está en el chat, pues tú, Dios, concede la salvación por todas las personas que pedimos, que tú pones en nuestro corazón orar por ellas, que nos preocupan. Y Señor, pues recordamos que tu misericordia es más grande que la vida y que la puedas derramar sobre todas estas personas. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.